de leer la Biblia por completo, de página a pasta, dejé de contar, porque siempre había algo nuevo. Siempre que uno lee la Biblia, hermanos, aunque ya usted haya leído infinidad de veces ese pasaje, en determinada circunstancia, en determinado momento, Dios nos habla y Dios nos da lo que necesitamos. Por eso es que su palabra no pasa de moda. Y muchos han querido destruirla, pero la Biblia permanece hasta el día de hoy. ¿Cuántos de los que estamos acá en esta mañana estuvimos ayer en la tarde? Levante su mano. Fue de gran bendición. Fue de gran bendición. Solo hubo un puntito negro que no me gustó. Hubo cierta mala vibra en contra de Saprissa. Pero me conforté con algo. Recordé que dice que en el cielo muchas moradas hay. Hermanos, hoy nos toca estudiar el capítulo 11 de Nehemías. Estamos ya casi llegando al final. Solamente 13 capítulos tiene el libro de Nehemías y nosotros estamos en esta mañana a estudiar el libro 11. Pero antes de entrar en materia, antes de leer lo que Nehemías escribió en su libro, quisiera hacer una breve reseña. Y es que aproximadamente en el año 605 antes de Cristo, el libro de Esdras y el libro de Jeremías se creía que era un solo libro. Así está en el Tanakh. ¿Alguien sabe lo que es el Tanakh? El Tanakh es los libros que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. Es, digamos que la Biblia de los judíos. Y en el Tanakh se creía que Nehemías había sido escrito por Esdras. Y tiene algo de lógica, porque Esdras era un sacerdote y era un escriba, mientras que Nehemías era un laico. Pero también los estudiosos han encontrado o han llegado a la conclusión de que Nehemías agarró los escritos de Esdras y les puso un apéndice, un agregado, que es el libro de Nehemías. Incluso grandes historiadores como Flavio Josefo, disculpen, la lengua se me traba a veces, Flavio Josefo llegó a la conclusión también de que era un solo libro. Entonces, cuando nosotros leemos Esdras y Nehemías juntos, vemos que hay mucha concordancia, porque realmente Esdras y Nehemías hablan exactamente de cosas muy similares. Pero también tenemos que la profecía, Jeremías, Ezequías y Daniel fueron contemporáneos en su época. Daniel, estudiando el libro de Jeremías, estudiando las profecías, se encontró con la profecía de Jeremías de que el pueblo iba a ser exiliado 70 años. Y empezó a hacer números. Y empezó a orar y a confesar su pecado y el pecado de su pueblo. Y Dios le envió a un arcángel para que le explicara que sí era cierto. 70 años habían sido determinados para que el pueblo estuviera en el exilio en Babilonia. Pero también había otro cumplimiento de la profecía. Generalmente nosotros al estudiar la Biblia encontramos muchas profecías que son de múltiples cumplimientos. Encontramos que ya se han cumplido parte de esas profecías, pero hay un cumplimiento final que aún no ha llegado. Y en el caso de esta profecía de Jeremías, al leer Daniel nos damos cuenta que Dios le dice a Daniel que se trata de 70 semanas de años, o sea 490 años en los cuales Dios iba a tratar con su pueblo. De esas 70 semanas ya han transcurrido 69. 69 ya están en el pasado.
Resta una semana. Y si ustedes entran a internet, ve que internet está lleno de la semana 70 de Daniel, porque es la semana que se está esperando de la tribulación. No me toca en esta mañana hablar acerca del rapto de la iglesia, y no es el tema que nos compete en este día, pero es importante, hermanos, estudiar las profecías y estudiar Apocalipsis a la luz de Daniel. Si no lo han hecho, les aconsejo que lo hagan. Hace poco recibí un mensaje de WhatsApp de un pastor que reside en Estados Unidos, que yo no tengo el placer de conocer. Este pastor se contactó conmigo gracias al hermano Joshua, que lo puso en contacto. Muchos de ustedes tal vez no me conocen, pero yo desde muy joven siempre he querido servirle al Señor y llevar su palabra. Entonces se me ocurrió hacer una página web. Pero resulta que esa página, como era una plataforma gratuita, llegó el día en que cambió de dueños y mi página perdí el acceso a ella. Ahí está en internet, si uno la busca la encuentra, pero ya no puedo hacerle ninguna modificación. Entonces después, posteriormente, decidí hacer un blog. Y ahí ustedes lo encuentran, que está a nombre mío. En ese blog tengo todo el estudio de Daniel, todo el estudio de Apocalipsis y parte de Ezequiel. Lo que quiero contarles, hermanos, es que siempre ha habido en mí un interés por llevar la palabra del Señor. Y entonces este pastor me contacta y me dice: hermano José Daniel, él me dice pastor, pero yo no soy pastor. Yo le digo: hermano, yo no soy pastor. Pero él me dice: hermano, no hay que tener el título de pastor para ser pastor. Bueno, en ese sentido, entonces sí soy pastor, le digo. Entonces mi hermano me dice: necesito que me ayude, necesito que me haga 5 devocionales para presentarlos. La iglesia donde él está manda devocionales por WhatsApp, y dice: necesito 5 devocionales, pero tienen que durar 5 minutos. Hijo, y a mí que me gusta hablar. Sin embargo, los grabé, no tenía equipo porque ya me había deshecho yo el equipo de grabación, pero lo grabé con el celular, y cuando los puse, 15 minutos. No, tengo que cortarlo. Para no cansarles con el cuento, logré hacer algunos de 3, 4 minutos, pero otros se me fue casi a 10 minutos. Bueno, el asunto es que se publicaron, pero llega y me le ponen la carátula: Pastor José Daniel Quesada. A nadie de ustedes se los compartí. No quiero que me digan pastor. No soy pastor. Tampoco soy evangelista, pero me gusta llevar la palabra del Señor. Tal vez usted tiene esa misma motivación, quiere llevar la palabra del Señor y no lo hace. Pero hermanos, yo me metí a un grupo, una especie de chat relacionado con Excel, porque me gusta enseñar y me gusta compartir lo que yo he aprendido de forma gratuita. Yo no me gusta cobrar. Entonces en ese chat apareció una persona que quería que le ayudara a hacer un programa. Yo no soy programador, pero sí hago programas en Excel. Entonces empecé a ayudarle. Pero aquel parecía un programa demasiado sofisticado, pero nos llevamos meses haciéndolo. Porque cada vez que yo le mandaba lo que había hecho, él quería cambios, y ahí, para no cansarles con el cuento, hermanos, esa persona un día se abrió conmigo y me contó algunos problemas, y yo me metí por ahí y le presenté el plan de salvación. Ese es mi hijo espiritual ahora. Él aceptó a Cristo, él es chileno. En Chile la situación económica está demasiado dura. Se fue con toda su familia para Canadá. Me dijo: hermano José Daniel, me voy para Canadá con toda mi familia. Y se fue para Canadá. Y al poquito tiempo de estar en Canadá me escribe y me dice: estoy que me muero. Mi familia me abandonó.
estoy solo en Canadá. Y hemos estado dándole un discipulado, tratando de sostenerlo. Y ayer me escribió y me dijo: hermano, tengo una gran bendición. Gracias a sus oraciones conseguí trabajo. Y yo le digo: qué bendición, pero busque una iglesia. No se quede sin una iglesia para que lo ayude a crecer. Hermanos, las redes sociales nos sirven para un montón de tonterías, pero también nos sirve para llevar la palabra del Señor. Úsela en ese sentido. Yo abandoné Facebook porque en Facebook cada vez que yo hacía una publicación me ponían de todo. Y entonces empezaba yo a defender mi fe, como dice la palabra del Señor, ardientemente. Pero digo, no, yo no tengo por qué estar peleando con la gente. La verdad que no. Entonces mejor dejé Facebook. Ahí está la cuenta abierta, pero porque lo que ya se subió no lo puede eliminar, hermano. Pero ahí está. Sin embargo, todo eso se los cuento, hermanos, porque en nuestra vida espiritual el Señor siempre tiene cosas importantes para cada uno de nosotros. Él escogió en esta mañana, gracias a mi hermano Jonathan que me da la oportunidad, pero esta oportunidad vino del cielo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y para entrar en materia, hermanos, vamos a iniciar con lo que es más importante: poner esto en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. En esta mañana, mi Dios, queremos encomendar este tiempo en tus manos, para que sea tu Santo Espíritu el que a través mío hable, Señor, y que no sea yo en mi propio pensamiento, sino que sea a través de tu palabra que tú nos enseñes en esta hora. Gracias te damos, Señor, por la alabanza, porque dice tu palabra que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y la alabanza que hemos tenido ha sido hermosa y ha llegado, Señor, hasta nuestros corazones, pero lo más importante, ha llegado hasta ti. Gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro y por cada uno de mis hermanos y hermanas y los niños que están también reunidos en sus clases. Te queremos pedir una bendición muy especial para esta tu iglesia y para este lugar en el cual tú nos has puesto como un faro de luz. Que tu nombre sea glorificado a través de esta exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 11 de Nehemías, y el capítulo 11 de Nehemías, cuando yo lo abrí y dije: Dios santo, Señor, ¿qué tiene el hermano Jonathan conmigo que me está dando este capítulo? Solo nombres. Digo, ¿qué enseñanza voy a sacar yo de aquí? Pero el Señor es misericordioso y Él siempre nos da cosas que ver en su palabra, cosas que analizar, cosas que aprender, cosas que aplicar. Y el Señor, pues gracias, Él me ha dado algo para traer en esta mañana. Y no vamos a leer el capítulo 11, porque el capítulo 11 está lleno de nombres. Pero decía mi hermano y decía otros predicadores: ¿por qué Dios dejó esos nombres en la Biblia? ¿Por qué Dios dejó todos esos nombres? Cuando estamos leyendo la Biblia hay algunos que nos brincamos ya ciertos libros, porque hay genealogías, hay descripción, y ustedes no sé si se han dado cuenta que Dios es reiterativo. ¿Se han dado cuenta de eso? Dios es reiterativo en su palabra. A veces yo digo, pero ¿por qué no dijo nada más una vez y tira todo el chorro de nombres? No, pero vuelve a repetir y vuelve a repetir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos muy olvidadizos. Y solo a través de la reiteración y de estar repitiendo las cosas es que se nos mete en esta cabecita dura. Así es como memorizamos la palabra del Señor. Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Pero una vez que la memorizamos viene la parte más dura, y es ponerla en práctica. En Nehemías capítulo 11, el título del pasaje según la Reina Valera es: los habitantes de Jerusalén. ¿Qué pasó, hermanos? Ya hemos estudiado 10 capítulos anteriormente. Cuando el rey Ciro dio la orden para que se reconstruyera el templo en Jerusalén, hubo un grupo de personas que vino a Jerusalén liderados por, ¿alguien sabe?
Zorobabel. Zorobabel trajo ese primer grupo y venía con un proyecto en mente, porque Dios fue el que dio la orden a Ciro para que se enviara a la gente a reconstruir el templo de Jerusalén, el templo que había sido destruido. Entonces Zorobabel viene con un grupo de personas. No vinieron todos, porque estaban muy hallados en Babilonia. Ya se habían establecido ahí, ya tenían sus negocios, no quisieron dejar Babilonia. Solo un grupito vino con Zorobabel. Después viene Esdras con otro grupito. Esdras venía con la comisión de parte de Dios de restablecer el culto. Ya estaba el templo, faltaban los sacerdotes que dieran la administración de la palabra, que estableciera el culto, la ley que ellos querían. Y después Nehemías recibe las noticias que ya nosotros hemos oído anteriormente, y Nehemías pide a Artajerjes poder ir a Jerusalén a reconstruir los muros. Ya todo eso pasó. El templo está construido, el culto está restablecido, las murallas de Jerusalén ya fueron levantadas. Pero ¿qué se queda viendo Nehemías? Aquello era como una ciudad fantasma. Había muchas casas destruidas, había muchas casas deshabitadas. Y dice el versículo 1 de Nehemías 11: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Solo los jefes del pueblo. ¿Y a qué se refiere con los jefes del pueblo? Eran los líderes. Era la clase alta de Jerusalén, la que había entrado a Jerusalén a vivir. Pero el resto, dice el versículo 1 en la parte B: mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Entonces, hermanos, aquí hay algo importante. Los habitantes que llegaron a Jerusalén, que habitaron en Jerusalén, eran sacerdotes, levitas, príncipes de Judá. El resto del pueblo estaba fuera de Jerusalén. Si nosotros recordamos en Josué, Josué hizo también una repartición de la tierra de Canaán. Esta repartición que hizo Josué la hizo también por suertes. Cuando esta gente regresó a lo que antes había sido sus propiedades. Entonces se quedaron en las aldeas, se quedaron en los pueblitos pequeños fuera de Jerusalén. Nadie quiso entrar a Jerusalén, solo estos grupos de príncipes, sacerdotes y levitas que habían regresado. Y Nehemías se encuentra con un dilema. Tiene que volver a poblar Jerusalén. Y de eso trata el capítulo 11. A Nehemías se le ocurre algo. Y dice: de cada 10 personas, 1 va a venir a habitar en Jerusalén. Entonces empieza a echar suertes. Parecido a aquello del Urín y Tumín que los sacerdotes tenían, ¿verdad? Donde ellos echaban suertes y pedían que Dios fuera el que dijera y escogiera. Entonces hubo gente que no participó de la rifa, sino que dijo: yo quiero ir. Voluntariamente se ofrecieron. Y estas personas, dice la Biblia, que fueron bendecidas. Versículo 2 del capítulo 11. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Al igual que Josué, Nehemías echó suertes para escoger quiénes iban a ir a habitar en Jerusalén. Hasta acá, hermanos,
empezamos a ver una escogencia de todo aquel pueblo que estaba fuera de Jerusalén, teniendo que dejar su familia, dejar sus propiedades y entrar a Jerusalén. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es la importancia de repoblar la ciudad de Jerusalén? Jerusalén seguía siendo rodeada de pueblos que eran enemigos. Y Jerusalén, es cierto, había levantado ya sus murallas. Ustedes recuerdan que hubo gente que se opuso a que Nehemías hiciera esa reconstrucción. Sin embargo, Nehemías no aflojó ni se intimidó. Y a pesar de la oposición, Nehemías fue firme y levantó los muros en un tiempo récord. Pero la ciudad estaba deshabitada. Una ciudad deshabitada no se puede defender. Se necesita de gente que esté dispuesta a vivir en ella para que la defienda. Y esa defensa tenía que ser a través de las personas que vivían en las aldeas y en los pueblos alrededor de Jerusalén, que tenían que entrar. Ya los muros y las puertas de Jerusalén habían sido puestas. Faltaba la gente. Acá nosotros tenemos un templo hermoso. Muchas iglesias desearían tener un templo como este. Pero este templo empezó a ver cómo la gente se iba. Y hubo que volver a repoblar. Tenemos las murallas alrededor nuestro, pero la Biblia dice que escudo alrededor nuestro es Jehová. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Nosotros, más que el templo, necesitamos la presencia del Señor en medio nuestro. Y por eso es que nosotros acá en este lugar venimos a escuchar de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Vinimos a alabar, a adorar y a escuchar de su palabra. Entonces, hermanos, había que liderar un proceso de reasentamiento en Jerusalén. Había que planificar la estrategia, tomar decisiones. Y ahí es donde Nehemías muestra su liderazgo. Porque no solamente vino con el propósito de levantar el muro, la muralla de defensa, poner las puertas, sino que ahora vio la necesidad de repoblar aquella ciudad. Entonces empezó a dar ejemplo de liderazgo. Empezó a planificar, empezó a delegar, empezó a dar responsabilidades, a nombrar líderes de las tribus de Judá, de Benjamín, para que vivieran en Jerusalén. Encontramos que hay una inclusión y un reconocimiento de parte de Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías reconoce la importancia de los sacerdotes que habían venido y de los levitas que habían estado. Entonces, él empieza a incluir a los de afuera junto con los de adentro. Nosotros como iglesia tenemos que estar unidos. Tenemos que ser de un mismo sentir. Tenemos que tener amor los unos por los otros. Dice Jesucristo: en esto van a conocer que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. También Nehemías fomentó la comunidad. No solo se enfoca en Jerusalén, sino también en las necesidades de las aldeas que están afuera y de las otras ciudades, para apoyarlos, asegurando que la región sea organizada y que sea apoyada, y tuvo una visión que era inclusiva, con un compromiso para el bienestar de toda la comunidad. Nosotros estamos puestos en este lugar en medio de una comunidad. San Luis de San Miguel de Santo Domingo es una comunidad, y Dios puso esta iglesia como un faro de luz en este lugar. Nosotros tenemos que proyectarnos a la comunidad,
Así como hizo Nehemías, no se quedó solo dentro de la ciudad. Nosotros no podemos quedarnos dentro del templo. Nehemías salió también a las aldeas y a los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén para integrarlos, para que sintieran que era parte del pueblo. Nosotros también tenemos que salir a nuestra comunidad y proyectarnos ante ellos para que ellos sientan que esta iglesia también les pertenece, que ellos también son necesarios para nuestra congregación y atraerlos hacia acá. Por eso el Señor nos puso en este lugar. Si vamos a los otros Apocalipsis y vemos las cartas que Jesucristo envía a las diferentes iglesias, hay una advertencia. Dice, si no, nosotros no velamos para ser un faro de luz, dice, podemos ser quitados de ese lugar. Y el Señor nos puso acá con un gran edificio, con un gran parqueo. Comentaba tempranito en la mañana con el hermano Javier Miranda la bendición que Dios nos ha dado como iglesia de tener este lugar con ese parqueo. Hay muchas iglesias que se lo desearían. Y nosotros tenemos esta gran bendición, pero esta bendición no es solo para nosotros. Nosotros tenemos que compartir esta bendición, así como hizo Nehemías. En Nehemías 11 también vemos un espíritu de sacrificio. Aquellas personas que supieron la necesidad que había de habitar Jerusalén. Así como Nehemías estaba haciendo una rifa para ver quién se la ganaba y tuvieran que venir a Jerusalén a la fuerza, hubo los que vieron la visión que tenía Nehemías y dijeron, yo voy voluntariamente. Yo voy voluntariamente. Aquí también hay personas que son voluntarias en el servicio al Señor. No hay que llamarlo, no hay que decirlo, sino que se ofrecen. Y es que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros debe ser de servicio. Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera ser mayor de todos ustedes, sea el servidor de todos. El que quiera ser importante, tiene que humillarse sirviendo. Por eso Jesús, siendo el Señor de señores, estando allá en el cielo, en su trono delante del Padre, se despojó de toda su gloria y nació en un pesebre. Vivió humildemente, siendo el dueño del oro y de la plata. No tenía una almohada donde reposar su cabeza. Siendo el Señor, el Salvador, el Creador del mundo, lavó los pies de los discípulos. Y nosotros nos da vergüenza hasta venir a barrer o acomodar las bancas, las sillas de la iglesia. Hermanos, tenemos que ser humildes. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Nehemías no solamente vio ese espíritu de sacrificio en el pueblo, sino en los sacerdotes y levitas, que también sacrificaron dejando sus comunidades y trasladándose para servir en el templo. De nada sirve un sacerdote y un levita viviendo fuera del templo y no ministrando. Ellos estuvieron dispuestos a venir al templo a ministrar, a ejercer el oficio que les correspondía. Pero también hubo hombres valientes de Judá que estuvieron dispuestos a venir a Jerusalén, porque se iba a necesitar quien defendiera. Y nosotros en esta iglesia también tenemos que estar dispuestos a la defensa. El que se mete con mi hermano se mete conmigo. El que se mete con la iglesia se mete con todos nosotros. El que se mete con el pastor, ni para qué. Hermanos, somos uno. Y somos uno en Cristo. Y todos tenemos que velar los unos por los otros. Dice la Biblia que debemos de orar los unos por los otros. Hay hermanos acá que están en situaciones difíciles y estamos orando por ellos. Yo en lo personal estoy en una situación muy difícil. Mi esposa fue diagnosticada con una enfermedad
que es degenerativa. Cuando yo estudié lo que era la enfermedad, lloré al ver que la expectativa de vida era muy corta, pero dije, no, mi Dios no se le ha cortado su brazo. Mi Dios tiene la última palabra. El Señor es el que da la victoria. Los médicos, discúlpenme los médicos que están de la congregación, pero los médicos son médicos. Dios es el que da la vida. Y en Él confiamos y por eso estoy aquí, porque yo confío en mi Señor. Hermanos, también hay una importancia de comunidad. En este pasaje, que si usted lo lee tal vez se siente que no hay mucho, hay demasiados nombres, pero esos nombres fueron dados ahí porque tienen su importancia. Imagínense si su nombre estuviera aquí. ¿Y cuántas personas han leído su nombre? Pero su nombre está escrito en el libro de la vida, hermano. ¿Qué mejor? ¿Qué le dijo los apóstoles, los discípulos que vinieron a Jesús alegres? Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Alegrémonos porque nuestros nombres están escritos allá. Y el Señor viene, hermanos, y muy pronto. El reasentamiento de Jerusalén fue a través de la comunidad para asegurar que Jerusalén estuviera protegida. También hubo distribución de responsabilidades. Hermano Jonathan estaba hablando de un grupo de ancianos para repartir responsabilidades. Porque, hermanos, el trabajo es arduo y una sola persona no lo puede hacer. El pastor no puede hacerlo todo. Nosotros debemos colaborar. Gracias a Dios por todos los que vinieron ayer. La mayoría de los que estaban ayer, yo me puse a observarlos, son personas que trabajan aquí en la iglesia. Son siervos de esta iglesia. Amén por cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por su labor, porque nosotros no trabajamos para que nos vean. Trabajamos porque siervos inútiles somos. Y lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Hubo apoyo mutuo. Los sacerdotes, los levitas, el pueblo, todos colaboraron. Hubo inclusión, como dije, de todas las ciudades y aldeas que había alrededor. Y para ir finalizando, hermanos, la repoblación de Jerusalén no era un acto meramente físico, era un acto espiritual. Nuestra iglesia no es una iglesia meramente física, es una iglesia espiritual. En Nehemías 11 encontramos la fidelidad de Dios. Y estoy seguro que todos ustedes tienen testimonios de la fidelidad de Dios en sus vidas. Él cumple promesas. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Puede que nosotros consideramos que se tarda, pero es porque nosotros somos impacientes. Y cuando somos impacientes, Dios produce la paciencia en nosotros. ¿Y cómo nos volvemos pacientes? Impacientándonos, esperando. La única forma de poder aprender a ser pacientes es esperar. Alguien por ahí dijo una vez, Señor, dame paciencia. Ok, ahí van las pruebas. Entonces dicen que una vez un pastor dijo, hermanos, por favor, no pidan que Dios me dé paciencia, porque ya no aguanto tanta prueba. Pero dice la Biblia que el Señor no prueba más allá de lo que podemos resistir. Amén. Entonces sabemos que el Señor nos va a dar también la salida. Esto es aplicable a la iglesia porque el resumen de todo lo que he hablado es la importancia de un liderazgo comprometido, fiel, humilde y obediente al Señor. Nosotros
los que trabajamos de alguna manera aquí en la iglesia, tenemos que estar siguiendo estas pautas. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber fidelidad, humildad y sobre todo obediencia al Señor. Esta iglesia, prepárese. No soy profeta, pero prepárese, porque el Señor tiene grandes cosas para esta iglesia. Y el Señor tiene grandes cosas para esta comunidad. Cuando yo veo en el grupo de hombres de valor la necesidad que hay en los hermanos de ayunar, de salir a evangelizar, de salir a orar por esta comunidad, digo, el Señor está trabajando en nosotros. Y el Señor pone el querer como el hacer. Y el Señor va a bendecirnos a todos grandemente. Les voy a invitar, por favor, a estar de pie. Si el Señor le habló a través de este mensaje, dele gloria a Dios. Si no sintió nada, écheme la culpa a mí. Yo no vengo aquí a buscar gloria. Vengo a traer el mensaje de Dios. Y es su nombre el que tiene que ser glorificado. Y le vamos a glorificar. Incline su rostro y cierre sus ojos. A algunos les gusta orar con los ojos abiertos, pero yo he sentido que cada vez que cerramos los ojos es más fácil olvidarnos de dónde estamos, del medio que nos rodea y concentrarnos en el trono de Dios. Amado Padre Celestial, gloria a tu santo y bendito nombre en este lugar. Tu presencia está en medio nuestro y hemos abierto tu palabra. Hemos podido, Señor, estudiar a través del libro de Nehemías cómo tú, Señor, a través de este caudillo no solamente escribió sus memorias para que todo quedara constancia escrita, sino que hemos podido sacar las enseñanzas de este capítulo de una persona con liderazgo, una persona comprometida, una persona fiel, humilde y obediente a ti. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los niños, los jóvenes, todos los que somos parte de esta congregación, por nuestro pastor y su familia, por el hermano Fernando y su familia, por la restauración que tú estás haciendo en él, porque pronto él va a volver a tomar la posición que tú le habías dado. Te damos gracias, Padre, porque todo lo que hacemos acá es para tu honra y para tu gloria. Y en humildad, Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte que nos perdones, porque sabemos que fallamos, Señor, pero queremos pedirte que tu amor, ese amor que tú nos has manifestado, esté en cada uno de nuestros corazones y fluya como ese río que fluya hacia nuestros hermanos, y que esta sea una congregación que se caracterice por el amor los unos por los otros. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.